No, no lo es. Bueno, en algunos móviles puede llegar a serlo. Joder, la respuesta correcta es depende. Verás, la Ultracam es apenas una versión modificada de la Gcam de Urnix y Arnova, dos desarrolladores que seguramente conozcas si alguna vez has instalado una Gcam en tu dispositivo. Y si no sabes cómo hacerlo o qué diablos es una Gcam, pues échale un vistazo a este vídeo. He estado haciendo algunas fotos y las he comparado con la otra Gcam que tenía instalada aquí en el Mi A3 y lo cierto es que, aunque en algunos casos, pues sí, tengo mejores resultados o mejor dicho, algunas fotos me gustan más. Lo cierto es que en la mayoría de los casos no he notado una gran diferencia, lo que es normal porque los dos pues, son ports de la cámara de Google. Así que no te dejes llevar por el hype porque, como vas a ver a continuación, quizás esta no sea la mejor Gcam para tu móvil. Pero ¿sabes lo que puede ser muy bueno para tu móvil? El patrocinador del vídeo de hoy, Raid Shadow Legends. Se trata de un juego de campeones que debes evolucionar y combinar en un equipo para ir derrotando a los enemigos, ya sea en el modo historia o contra otros jugadores. Es gratuito, está disponible para móviles y PC y es bastante sencillo de empezar y comprender. Pero ojo, que a la larga se complica más y más, especialmente cuando juegas en PvP. También podrás participar en diferentes torneos, ya sea en el del Caballero del Fuego, la Casa de Campeones o el Golem de Hielo. Todos estos te darán recompensas y artefactos raros para tus campeones. Ahora en mayo también llega el parche 1.15 que traerá un nuevo torneo de arena que te permitirá ganar aún más recompensas. Si quieres probarlo, ve a la descripción de este vídeo donde te dejaré un enlace especial para que puedas ganar 50.000 de plata que luego podrás utilizar pues, para mejorar tus armas y tu campeón, pero también ganar un campeón épico gratuito como parte del programa Recompensas de Jugador Nuevo, pues para empezar tu aventura. Lo que te voy a mostrar a continuación es una pequeña comparativa de algunas fotos que hice aquí por casa con la Gcam y la Ultracam, porque, ojo, puedes tener las dos instaladas en el mismo móvil sin ningún problema. El rango dinámico parece ser idéntico, así como su nitidez y enfoque, lo que no es ninguna sorpresa, ya que ambas aplicaciones son ports de la cámara de Google. En la mayoría de las ocasiones no he encontrado diferencias entre ambas apps, pero eso no quiere decir que no existan. El balance de blancos y la calidez de imagen es lo que más me ha llamado la atención. Primeramente pensé que se trataría de la incidencia del sol, pero al hacer fotos dentro de casa noté que sí, las fotos de la Ultracam son un poco más frías. A mí personalmente me gustan más estos tonos, pero ni siempre quedan bien, especialmente cuando haces fotos en el exterior al sol. Con la cámara frontal no existe cualquier diferencia, pero en baja luminosidad la exposición y contraste cambia un poco. Y perdonad los pelos en la camiseta, pero es el precio a pagar por vivir con un gato. Con la cámara trasera he conseguido mejores resultados, los cuales no tienen este filtro amarillento tan pronunciado y le dan un look más ameno. Pero lo que debes saber es que para conseguir esto tampoco necesitas la Ultracam. Apenas debes encontrar una Gcam que funcione mejor en baja luminosidad, como la que estás viendo a la derecha, que es más antigua y no cuenta con astrofotografía, pero está mejor optimizada. La lista de dispositivos compatibles con la Ultracam es bastante grande, por lo que si consigues instalar una Gcam es muy probable que la Ultracam también funcione, pero no al 100%, y este es un aspecto que quiero dejar bien claro en este vídeo. La mejor Gcam es aquella que funciona y está optimizada para tu dispositivo. Solo porque tiene algunos ajustes extra y astrofotografía no quiere decir que sea la mejor para ti, así que no te dejes llevar por el hype. Ahora bien, si tienes un Mi 9T o Mi 9T Pro, ahí sí te lo recomendaría utilizar, porque el desarrollador de esta cámara, de este mod de la Gcam, pues utiliza estos móviles para optimizar la cámara, por lo que son los móviles con los cuales mejor funciona. Además de esto, puedes utilizar las cámaras secundarias, algo que también ya podrías hacer con otras Gcam, pero lo nuevo es que puedes utilizar el modo de 48 megapíxeles, algo que yo al menos nunca había visto en otros ports de la Gcam.
Otra razón por la que he visto muchas personas entusiasmadas con este mod de la Gcam son por los ajustes extra que nos dan para, pues, modificar la forma en cómo hacemos las fotos. Si entramos en los ajustes de la aplicación y vamos aquí a Settings de Ultra CBM, podemos ver muchos más ajustes que normalmente no están en la Gcam, ya sea para controlar pues la curva de los tonos, la gama, aquí el obturador, la exposición. Y además de esto, algunos ajustes extra del Leap Patcher que me dan tantos ajustes, tantas configuraciones, que ni sé por dónde empezar. Seamos honestos, la mayor parte de los usuarios no le va a sacar partido a todos estos ajustes. Lo único que quieren es instalar la Gcam y que les dé mejores fotografías que su cámara stock. Lo entiendo, pero el punto positivo de estos ajustes extra de personalización es que para todas aquellas personas que se sientan cómodas con la fotografía y que participen mucho en foros, pues podrán hacer sus tests en su dispositivo que funcione con esta Ultracam y luego compartirlos con todos. Y tú, que no entiendes nada de fotografía, podrás coger ese archivo y ponerlo en la Ultracam. Y ya está. Vas a la página de Celso Azevedo y buscas Ultra M8, que es el desarrollador. Y en la última versión, la versión 4, tocas en Configs y aquí verás las configuraciones creadas por el desarrollador, que son para el Mi 9T y Mi 9T Pro, como te había dicho, pero también tienes otras, ¿vale? Que han sido creadas por usuarios y las han subido gratuitamente aquí para que cualquier persona la pueda descargar. Si tienes cualquier dispositivo que está en esta lista, pues tocas, descargas la configuración y luego debes moverla a la carpeta de Gcam y Configs 7 del almacenamiento interno. Si estas carpetas no las tienes, las debes crear. Y luego de esto, pues tan solo entras en la aplicación de Ultracam y aquí abajo, en el espacio que existe en negro entre el botón de hacer la fotografía y la galería, tocas 2 veces y te aparecerá esta opción, que es para elegir la configuración que quieres cargar. Y ya está, así de simples y no tienes que ir a los ajustes y cambiar todo, bueno, puedes adaptarla, pero la mayor parte del trabajo ya estará hecho. Dicho todo esto, no puedo decir que la Ultracam es la mejor Gcam que existe de una forma global, porque existe un mogollón de dispositivos Android con los cuales no es compatible al 100%. Pero lo que me ha gustado ver ha sido este desarrollador que ha utilizado esta aplicación y la ha llevado a un nivel superior, ¿vale? Y además de esto, puedes instalarla en conjunto con la Gcam. Puedes tener las dos aplicaciones en el mismo móvil para así compararlas y saber en qué ocasiones deberás utilizar una u otro, o quizás apenas quieras la Ultracam porque es mejor para ti. De todas formas, pruébala y después me dirás tus conclusiones y tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, también no te olvides de dejar un like y suscribirte. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!